¿Cómo realizar una buena entrevista? Mi primera entrevista formal fue a los 18 años de edad. Estoy aquí con Laurentina y me despido con ella. Me despido con ella, Ha pasado un buen tiempo ya. He entrevistado quizás cientos o miles de personas, desde entrevistas en la calle hasta presidentes en Latinoamérica, gobernadores, senadores, alcaldes acá en los Estados Unidos. Por eso, en base a ciertos errores y en base a mi experiencia, te comparto 10 reglas básicas para que tus entrevistas tengan éxito. Soy Sebastián Carrillo. Empezamos. Quisiera que te visualices a partir de este momento como el director de orquesta de lo que va a ocurrir. Si tú eres la persona que va a hacer la entrevista, serás tú el encargado de llevar el ritmo, de llevar también la armonía, de que todo pueda fluir con tu entrevistado y con todo tu entorno. Pero eso comienza desde la preparación. Lee, aprende, busca y recaba toda la información que te sea posible acerca del tema que vas a tratar. Este paso será esencial para que no te tome por sorpresa cosas que te puedan mencionar en la entrevista, que tú no entiendas, que no comprendas el contexto de la conversación. Entiendo que pueden existir entrevistas de último minuto y si esto llega a ocurrir, acude rápidamente al internet, a tu celular, para siquiera tener una información básica de lo que vas a abordar. Pero si tienes mucho más tiempo de preparación, en buena hora. Esto te hará que tengas mejores herramientas para las preguntas, para contrapreguntas y que te sientas incluso tú mucho más seguro de lo que vas a realizar. Además, te invito a que como parte de esta investigación, de esta preparación, también indagues un poco sobre tu entrevistado. ¿De quién se trata? No solamente saber su nombre, sino saber qué ha dicho en otro tipo de entrevistas, qué tipo de datos, de información podría él decir que puedan enriquecer tu entrevista, que puedan enriquecer el contenido que estás reuniendo. Entonces prepárate con la debida información, pero también conociendo lo que más puedas a la persona que vas a entrevistar. Y con esto, elabora una lista de preguntas. Hacer una lista de preguntas te permitirá relacionarte todavía mucho más con el tema, interiorizar un poco todas las inquietudes que tienes, pero también le va a dar un orden a lo que vas a ejecutar. Esta es una herramienta que yo todavía utilizo cuando tengo una entrevista muy importante. Me gusta siempre redactar mis preguntas y ponerlas ya en el orden en el que me gustaría plantearlas. Porque recuerda que la entrevista debe fluir, deben tener temáticas que puedan sentirse conectadas unas a otras. Nuestra intención no es confundir, marear al entrevistado, llevarlo de un tema A al tema Z, después regresar al tema A. Tenemos que intentar que todo esto tenga una armonía y esta lista de preguntas te preparará a ti de cierta manera, pero también te permitirá llevar un orden en la entrevista. Y cuidado, que esto no significa que debes seguir al pie de la letra cada pregunta. Siempre tienes que darte la oportunidad de improvisar una contrapregunta, de improvisar algo que no te quedó claro quizá. No tienes que seguir cada una de las preguntas en el mismo orden. Esto solo servirá para tener una referencia, un mapa mental, una idea, una estructura de cómo irá la entrevista. Y por supuesto, te ayudará quizá cuando estés ya terminando, regresar a ver tus anotaciones, tu lista de preguntas. Quizá hayas olvidado algo importante que tenías pensado preguntar. Esa lista te recordará que debes hacer esa pregunta. Cuando llegue el día de la entrevista, el momento adecuado, procura llegar a tiempo a tu cita programada, incluso antes. Esto te permitirá, créeme, por experiencia, sentirte incluso más relajado, porque vas a comprender cómo es el entorno, te ayudará quizá un poco a repasar las preguntas que tenías en mente, buscar algo de información que no pudiste recabar antes y además te va a permitir poder ver ¿qué elementos puedes utilizar en tu entrevista? Poner la cámara donde tú deseas, donde el camarógrafo siente que es el lugar indicado, poner la iluminación que quisieras ponerla. En fin, te deja dejar todo a tu gusto. Y esto es esencial para que cuando llegue tu entrevistado, por supuesto, no quedes mal, no parezcas una persona irresponsable que llegó con las justas a la cita, no te hagas sentir a ti presionado y que por el contrario estés totalmente preparado con tu toma, con la cámara, con todos los elementos y listo para iniciar. Una vez que llegue tu entrevistado, intenta que la charla sea amena,
que se sienta cómodo la persona que vas a tener frente a cámara. Y para esto, comunícate con él o con ella y platica, conversa antes de iniciar la entrevista. ¿Les ha pasado que ven una serie de televisión o una película y está a punto de suceder alguna situación y ustedes no pueden ni ver porque sienten algo como una vergüenza ajena, se tapan los ojos, se tapan los oídos, no quieren saber siquiera o imaginar lo que está a punto de pasar? A mí me pasa algo similar cuando veo o siento que hay un silencio entre el entrevistado y el entrevistador. Esto previo a la entrevista. Es una situación terriblemente incómoda mirarle a la persona que va a ser entrevistada en un silencio sepulcral, esperando, sin saber qué hacer, cruzado de manos, cruzado de brazos, y la persona que va a hacer la entrevista también mirando al cielo, no se cruzan ni una sola palabra, cero comunicación, y esto enfría las cosas. Justamente llegar a tiempo te habrá permitido que puedas conversar, platicar unos minutos previos fuera de cámara, de cualquier cosa, preguntarle cómo va su día, cómo está el clima, cómo han cambiado las cosas, es decir, romper un poco el hielo para que luego en cámara la conversación sea un poco más natural, un poco más fluida, e incluso quizá en medio de esa conversación previa, fuera de cámara, quizá te da un dato adicional, quizá te dice algo que ha investigado, algún dato adicional que conoce, algo que no esperabas tú incluir en la entrevista, ni siquiera preguntarle, y así llegarás con la mayor confianza posible. El rato que el botón de grabar se activa, empiezas la entrevista de manera más natural, y para esto la siguiente recomendación es siempre realizar preguntas abiertas. Y Sebastián, ¿a qué te refieres con esto? Pues me refiero a preguntas que te den un contenido mucho más rico, que te dé mucha más información la persona a la cual estés entrevistando. Por ejemplo, no queremos realizar preguntas que puedan ser respondidas con un simple sí o no. Un ejemplo, vamos a inventarnos un tema muy trivial, un tema cualquiera para ejemplificarlo. No le vamos a preguntar a la persona que está siendo entrevistada, ¿te gusta el color azul? Porque simplemente podría decirnos, sí, sí me gusta. O por el contrario, no, no me gusta el color azul. Tendrás una respuesta que duró 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. No te está dando el contenido necesario que tú necesitas para tu pieza audiovisual, para tu pieza periodística. Pero por el contrario, si creemos, igual intuimos o sabemos que le gusta el color azul, pero queremos que se explaye hablando de eso, le podemos preguntar, ¿cuál es tu color favorito? ¿Y por qué? O podemos preguntarle, háblanos de las tonalidades que más te gustan, cuéntanos un poco más sobre eso. Entonces, de esta manera, con preguntas mucho más abiertas, esa persona te puede dar más información que va a nutrir tu reportaje, tu pieza audiovisual, tu contenido periodístico. Y en medio de la entrevista, ya sea que estés revisando tus apuntes, la lista de preguntas que tenías o anotando una que otra idea que te pareció interesante, lo cual te invito también a que lo hagas, por supuesto, es que no te olvides de establecer contacto visual con la persona. Seguro les ha pasado que están hablando con alguien que se encuentra mirando solamente su celular, que se encuentra distraída mirando para otro lado. ¿Cómo les hace sentir eso a ustedes? Parece que lo que ustedes están contando no le interesa o no tiene ninguna importancia, pues de la misma manera su entrevistado podría sentirse con ustedes, por lo cual establecer un contacto visual permanente hará que se sienta mucho más cómodo, más cómoda contigo. La mirada va a dar a entender que estás prestando atención a lo que está diciendo. Séptima regla básica para las entrevistas: comunícate transparentemente con la persona que estás entrevistando. ¿A qué me refiero? Si es que esta persona está hablando muy rápido, no temas en decirlo, con transparencia, que tal vez baje un poco la velocidad. Si está hablando muy bajo, pedirle un poco más de volumen. Si está hablando muy alto, pedirle que baje un poco su tono de voz. Y cualquier cosa que desees comunicarle, hazlo con transparencia. Cuando empecé en esta industria televisiva, con algunas personas, sobre todo gente de poder, que están en altos puestos políticos, yo me sentía un poco intimidado de pedirles
en hacer ciertas cosas y luego me arrepentía cuando estaba en la sala de edición. Que eso no te pase a ti. Por eso diles incluso si es que es necesario que se muevan un paso a su izquierda, un paso a la derecha, porque de repente la luz del sol cambió. Haz cualquier cosa y transmítelos con total sinceridad a esta persona, si es que fuera el caso y si es que así lo deseas para tu entrevista. Y si algo no te quedó claro, pues puedes pedirle que elabore nuevamente esa idea o decirle: me pareció interesante lo que estás mencionando, ¿lo puedes elaborar un poco más o me lo puedes explicar un poco mejor porque no me quedó claro? Hazlo. Esto hará que tengas mayor información, que tengas contenido mucho más rico y que luego, como te digo, no te arrepientas, como ya me ha pasado en la sala de edición. Octava recomendación: dale espacio a tu entrevistado. ¿A qué me refiero? En una entrevista, los silencios, las pausas, es parte también del lenguaje. Hay muchas ocasiones queremos, por romper el hielo, querer interrumpir esos silencios y llenar rápido con otra pregunta. Esa persona que está haciendo una pausa para elaborar mejor su idea o se está llenando de recuerdos y quiere pausarse justamente para darte algún tipo de reflexión, o estás captando un momento emotivo y debes dejarle justamente ese espacio al entrevistado, que pueda interiorizar un poco sus ideas. Y claro, si es un tema difícil, si es que hay un llanto de por medio quizá, por supuesto, dale mucho más espacio todavía y ofrécele quizá que se tome un tiempo, que se tome un descanso, porque no queremos agobiarlo. Mucha gente está abriendo sus corazones, está abriendo sus historias para compartirlas con nosotros, por respeto a esa persona, en caso de que fuera el caso, una parte emotiva, una parte que está recordando algo que le molesta y que le duele, ofrecerle esos momentos para que se pueda recomponer. Todo eso va a demostrar tu profesionalismo y tu ética periodística. Y en las entrevistas también será importante que prestes atención, no solamente a las palabras, por supuesto, de la persona que está hablando frente a cámara, pero también percátate de vez en cuando de los detalles alrededor tuyo. Y es que en televisión no solamente las palabras entran en acción. Hablábamos ya de estos silencios, de estas pausas, pero también los gestos. Entonces puedes percatarte a ratos quizá de que el entrevistado usualmente se cruza de manos, se cruza de brazos, se mueve constantemente por la tensión, o que quizá hay algún elemento alrededor tuyo que le llama la atención a esa persona. Todo esto podrá nutrir luego tu pieza audiovisual, tu reportaje, el documental que sea que estés realizando. Hacer planos detalle de justamente esos momentos, de las manos, de los brazos, de todos esos signos, todos esos símbolos que también están marcando el entorno de la entrevista. Todos esos elementos van a enriquecer mucho más tu pieza audiovisual, porque hará que la persona que la mire no solo pueda escuchar a esta persona hablar, sino pueda imaginar el entorno y pueda imaginar su forma de ser, pueda imaginarse que está ahí junto a ti. Y por último, la entrevista terminó, pero el proceso no ha terminado todavía, así que como último paso en estas reglas básicas es que no dudes en ponerte en contacto con la persona que entrevistaste en caso de ser necesario. Muchas veces quedan dudas. Llegas a la sala de edición o incluso vas en el automóvil luego de regreso, después de la entrevista, y te das cuenta que existió cierto tipo de inconsistencia en lo que mencionó, o te quedó alguna interrogante, algo no te quedó claro, que no lo resolviste durante la entrevista. Pues bueno, aún no es tarde. No dudes en contactar a esta persona, ya sea por mensaje o por llamada. Pídele que te aclare cierta información, que cualquier dato adicional que tal vez no lograste conseguir en la entrevista y te diste cuenta luego que quieres agregarlo también a tu nota, a tu reportaje, a tu pieza audiovisual, pues es el momento, por teléfono, por mensaje, de aclararlo. Aún lo tienes a disposición, ya no frente a cámara, pero sin duda te aportará en el desarrollo quizá del guión o en la información que piensas incluir en tu nota. Últimas recomendaciones: sé paciente.
tolerante, respetuoso, empático. Algunos de tus entrevistados tal vez se van a mostrar irritables, no les va a gustar alguna pregunta que estás haciendo, pueden cambiar el genio contigo. Tú mantén tu compostura, esto demostrará tu ética, tu profesionalismo. Y quizá me olvido de alguna regla básica que tú también tengas o la incorpores a tus entrevistas. Esas me gustaría leerlas acá en los comentarios. Interactuemos y conozcámonos un poco más. Soy Sebastián Carrillo. Si te gusta este contenido, dale me gusta, no olvides suscribirte. Y por ahora, pues me despido. Nos vemos en el siguiente episodio.